Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Una reflexión que corresponde al segundo domingo de Cuaresma, la Cuaresma del 2022 que vamos transitando en medio de esta guerra que nos conmueve a todos. Y el Evangelio de este domingo es el Evangelio de la Transfiguración, narrado en este caso por Lucas. En el ciclo C estamos con Lucas. Y nos presenta una escena extraña, Jesús en lo alto de un monte, delante de 3 discípulos escogidos, se manifiesta glorioso, de una manera tal que ni siquiera después de la resurrección Él va a aparecer así con tanta gloria. Los evangelios nos dicen que Jesús se retiraba a orar con mucha frecuencia, pero hay 3 momentos en los que lo muestran orando de una manera especial, y que nos revelan algo de lo que Jesús sentiría en su oración. Y son momentos, yo diría, fundantes en la vida de Jesús, momentos que marcan un antes y un después. El primero es el bautismo y las tentaciones en el desierto. Ahí Jesús rompe con su familia, con su pueblo, con su trabajo, y se lanza a evangelizar. Y tiene que discernir en el desierto, en medio del hambre, de las tentaciones que el diablo le presenta, el modo en que va a llevar adelante su misión. Esto lo leímos, ¿se acuerdan?, el domingo pasado. Aquí, segundo momento en el monte, cuando también Jesús escucha la voz de su Padre, aunque esta vez la voz estaría dirigida especialmente a los discípulos, y se siente en comunión con la historia de su pueblo. Están Moisés y Elías, que representan a la ley y los profetas. Y en ese momento Jesús también tiene un corte en su vida. Decide dejar Galilea y encaminarse a Jerusalén, donde él sabe que lo van a matar. Fíjense aquí la tentación, también hay una tentación, no viene del diablo, sino de los mismos discípulos, que le dicen, quedémonos aquí, hagamos 3 tiendas, estamos tan bien. Pero Jesús, en vez de refugiarse en esa seguridad que le brindaba vivir y moverse en Galilea, va a jugarse la vida en Judea, en Jerusalén. Y el tercer momento de oración fuerte que nos narran los evangelios es en el Huerto de los Olivos, ¿no?, donde Jesús decide dar la vida, hacer la voluntad de su Padre, que no es lo que él desea, y en vez de huir al amparo de la noche, se entrega. Y aquí la tentación también está, y ya no viene ni del demonio ni de los discípulos, sino de la misma humanidad, ¿no? Jesús dice, fíjense, oren conmigo, el espíritu está pronto, la carne es débil. Digo, la escena es extraña porque Jesús, fíjense, nunca intentó probar a nadie su divinidad. Al contrario, cuando rechazó las tentaciones, también rechazó el modo de manifestarse así en gloria, en poderío, y escogió el camino de la humildad, la pobreza, del no poder. Cuando él hablaba de sí mismo, se refería a él como el Hijo del Hombre. Cuando los demonios lo proclamaban Hijo de Dios o Santo de Dios, él los hacía callar. Y en tal caso, si lo hizo para probar su divinidad a los 3 discípulos o para confirmarlos en su fe, su intento fue fallido, ¿no? Porque ellos huyeron a la hora de la cruz. Y en el huerto, acuérdense también, ¿no?, cuando Jesús no resplandece en su divinidad, sino que aparece toda su humanidad en el huerto, también como aquí, como la transfiguración, tienen sueño y se quedan dormidos. Qué soledad la de Jesús. Lo que Jesús tiene, fíjense, al menos en estos 3 casos que nos cuentan los evangelios, son, si los llamamos experiencias místicas. Las experiencias místicas no consisten en fenómenos extraños, levitaciones, dormiciones, bilocaciones o hablar lenguas extrañas. Son experiencias que transforman la vida, que sacan de un lugar, que sacan de una situación y sitúan al que las vive en un nuevo camino, en un nuevo estilo de vida, una nueva misión. El bautismo lo saca de Nazaret, es la carpintería, ¿no?,
y lo lleva a la misión. La transfiguración lo saca de Galilea y lo lleva a Jerusalén. La oración del huerto lo saca, ¿no? Lo lleva a entregar su propia vida y lo pone en la cruz. En la Escritura tenemos buenos ejemplos de esto, ¿no? Por ejemplo, la experiencia de Moisés en la zarza, ¿no? La zarza ardiente, ¿no? Que lo saca del desierto y lo lleva otra vez a Egipto. O los discípulos en Pentecostés, el Espíritu que los saca del encierro y los lleva a la misión. En cambio, estos tres discípulos no tienen ninguna experiencia mística, tienen una experiencia más bien narcisista, autorreferencial. Qué bien que estamos aquí, quedémonos aquí y hagamos tres chozas. La auténtica experiencia mística, la experiencia de Dios, nunca es una experiencia al margen de la historia, de la misión, de la vida del pueblo, de la comunidad. La experiencia mística auténtica siempre conduce a convivir y a ser solidario con el pueblo. Siempre invita a seguir caminando, a bajar al llano, ¿no? Como Jesús en la transfiguración, a bajar del monte al llano con la gente. Nunca es una experiencia aislada, individual, de autocomplacencia o de bienestar personal, porque siempre es una experiencia de unidad, unidad con todo, con todos, con todas. Es una experiencia de profunda comunión e identificación con toda la realidad, con la creación, con la naturaleza, que lleva necesariamente a la compasión. No hay auténtica experiencia religiosa si no lleva a la compasión y al encuentro con Dios en el ser humano desfigurado, como San Francisco con el leproso. Por eso los discípulos quedan encandilados por un fenómeno externo, por la escenografía, digamos, de la transfiguración, pero no pueden acompañar a Jesús en la hora de la desfiguración. Cuando la gloria de Dios se manifiesta en la cruz, cuando la gloria de Dios se manifiesta en el hombre vulnerado, quebrado, torturado, deshecho, destrozado. Cuando la gloria de Dios se manifiesta en el ser humano desfigurado, ahí ellos no están. Jesús puede vivir esta experiencia porque Él sí vivió plenamente la exigencia radical que estas experiencias tienen, que es el vaciamiento de sí mismo. Él es Dios mismo vaciado, empequeñecido, abajado de su condición divina para vivir la experiencia de ser humano en la encarnación. Y además Jesús es el ser humano vaciado totalmente de sí mismo y entregado, ofrecido a Dios en la cruz, en la pasión. No hay posibilidad de experiencia mística, de auténtica experiencia de Dios, de seguimiento radical de Jesús. No hay posibilidad sin vaciamiento, sin dar muerte al ego. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Primera condición del seguimiento. Niéguese a sí mismo. Entonces, sin vaciarnos de nuestras teologías, méritos, indulgencias, rituales, ayunos, limosna, todo lo que ustedes quieran, sin vaciarnos de los mismos conceptos que tenemos sobre Dios, no hay verdadera experiencia mística. Fíjense, esto es un poco complicado de explicar, pero siempre corremos el riesgo de no creer en el Jesús verdadero, sino en la imagen de Jesús que nos hemos formado. O no creer en el Dios verdadero, sino en el concepto de Dios que yo me he construido o que me han transmitido. Y todos esos conceptos, teologías, rituales, no son Dios, sino son aquello que apunta y nos hace vislumbrar el misterio de Dios. Había un famoso dicho que es, cuando el sabio señala con el dedo a la luna, el necio se queda mirando el dedo. En todas las mediaciones religiosas que son necesarias, apuntan al misterio de Dios. Pero nosotros siempre corremos el riesgo de adorar el dedo. Por eso los auténticos místicos pasaron por noches oscuras, por tremendos momentos de silencio de Dios, o atravesaron, se dice, la nube del no saber. Y por eso los discípulos, llenos de sus miedos, preconceptos, ilusiones, sueños de grandeza, no pudieron entender lo que estaban viviendo, no pudieron obedecer la voz del Padre que decía, escuchen a Jesús. Porque para escuchar hay que hacer silencio, vaciarse de sí mismo
para acoger la palabra como María. Bueno, ojalá que este misterio de la transfiguración que hoy recordamos, celebramos, no nos encandile, que no sirva simplemente para confirmar una fe infantil o superficial, adormecedora o alimentadora de falsas seguridades. Ojalá que nos movilice, nos intranquilice, nos comprometa a encontrar a Dios, de llevar a Dios, de descubrirlo en el ser humano desfigurado. Y que nos impulse a vivir este camino de deshacimiento, de empequeñecimiento, de vaciamiento, camino y meta que, bueno, nunca alcanzaremos plenamente, ¿no? Bueno, muy feliz Cuaresma para todos.